Buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Bienvenidos a una misión más de su ministerio Vida en Cristo. Quiero mandar un saludo a todos los hermanos que nos ven en las diferentes partes, a nuestros hermanos que nos ven en Estados Unidos, un saludo, a nuestros hermanos que nos ven por allá en Bogotá, Colombia, nuestra hermana Sandra, un saludo, nuestra hermana Raquel, un saludo allá en Madrid, por supuesto un saludo a nuestros hermanos que nos ven aquí en Reynosa y en Miguel Alemán, nuestra familia que está también en Miguel Alemán, un saludo. Y un saludo también para todos aquellos a quienes puede llegar este video. Hermano, quiero compartirles brevemente que en los próximos días les estaré haciendo llegar a cada uno de los que estamos dentro de este ministerio virtual de Vida en Cristo los mensajes por escrito que nos llevarán al final de nuestra serie de estudios del Evangelio de Marcos. Pero mientras tanto también en los próximos días vamos a estar grabando los videos que conformaron parte del estudio de Marcos desde que inició este ministerio de Vida en Cristo hasta ahora. Así es que si usted tiene por ahí los mensajes guardados, los puede ir recordando, y si es la primera vez que los escucha, oro a Dios para que sean de bendición a su vida y para que en cada uno de ellos, como es el propósito de este ministerio, pueda usted encontrar principios prácticos para poderlos aplicar a su vida y siempre un mensaje puntual y específico para su vida de parte de Dios. Sin más preámbulos, el día de hoy vamos a iniciar con el primer mensaje que estuvimos viendo dentro de este concepto que llamamos Ministerio Vida en Cristo. Se llamó Salvos para Predicar, y este mensaje lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos capítulo 5 de los versos del 1 al 20. Como siempre, pedimos que haga por ahí una pausa para que usted pueda leer despacio todo este pasaje, y después de que lo haya leído, vaya a Dios en oración junto con nosotros. Y no sin antes, quiero llamar su atención al mensaje, al versículo principal del mensaje, que es el verso 19 del capítulo 5 del Evangelio de Marcos, que dice así: el Señor Jesús le dijo a este hombre que había sanado: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ore conmigo, por favor. Señor, este es tu tiempo. Por favor, Señor, ayúdame a ser un instrumento útil en tus manos para llevar bendición a tu pueblo, donde quiera que tú quieras enviar esta bendición, y donde quiera, Señor, que nos van a ver a través de este video. Glorifica tu nombre en Jesús. Amén. Bien, una vez que ya hizo esta lectura, se puede dar cuenta que el día de hoy estaremos hablando acerca del endemoniado gadareno. Pero el enfoque va a ser un enfoque distinto al que normalmente hemos escuchado acerca de este tipo de pasaje cuando se estudia. El mismo título a lo mejor nos puede traer un poquito de confusión al principio y decir, bueno, ¿qué tiene que ver el endemoniado gadareno con decir salvos para predicar? Pero bueno, espere y ponga atención al mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Salvos para predicar. Marcos capítulo 5 del 1 al 20. Empezamos. La noche anterior a que Jesús llegara a Gadara, había sido una noche muy especial, porque había sido una noche que habían atravesado desde las costas de Capernaum, atravesando el mar de Galilea en la madrugada para llegar al amanecer a la región de los Gadarenos. Había sido una noche muy especial, que seguro estamos que viviría grabada en la mente y en el corazón de los discípulos, ya que los discípulos pasaron del horror de la muerte en una gran tormenta al asombro y al poder de Jesús al calmar el viento y reprender el mar. Sin duda alguna, los discípulos estaban viendo los mejores momentos del ministerio del Señor Jesucristo. Su poder y dominio, aún sobre las fuerzas de la naturaleza, eran una fuerza fehaciente que no dejaba lugar a dudas de que Jesucristo era y es el Hijo del Dios Todopoderoso, el Hijo de nuestro Dios, un Dios que tiene poder no solamente sobre nuestras vidas como seres humanos, sino que también tiene poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Pero aún hay más. En este mensaje
veremos nuevamente el poder impresionante y contundente del Señor Jesucristo, ya no sobre las fuerzas de la naturaleza, sino las fuerzas de las tinieblas. Aunque los espíritus malignos a los que se va a enfrentar el Señor Jesús, esta vez era una situación especial. El Señor Jesucristo ya había sanado antes, había liberado antes a algunos endemoniados. Pero el personaje de esta ocasión es un personaje muy especial, ya que la Escritura nos cuenta que esta vez la posesión demoníaca que atacó a este pobre hombre alcanzó niveles que muy probablemente no se habían visto antes en los días de Jesús, ni se han visto, pudiera decir yo con certeza, aún hoy en nuestros días. Ya de por sí, un solo demonio que entre en el cuerpo de una persona puede hacer un desastre, no solamente con las personas que lo rodean, sino con esa misma persona. Y aún un solo demonio puede llevar a la persona a terminar con su propia vida. En esta ocasión no era un solo demonio, sino que una legión entera se había apoderado de este hombre. Para que tengamos una idea de lo que era una legión, normalmente en el Imperio Romano, que era el pueblo que dominaba en los días del Señor Jesucristo, en Roma una legión estaba compuesta de unos 6,000 soldados y unos 300 jinetes. Pero para el poder del Señor Jesucristo, esto no era rival alguno. Para el Señor Jesucristo, cuando llega a las costas de Gadara, esta persona es guiada hacia él por esta legión de demonios, probablemente alzando gritos, haciendo aspavientos, pero justo cuando se enfrenta a esta legión que dominaba a este hombre cara a cara con el Hijo del Dios Todopoderoso, solamente con el poder de su presencia es suficiente para que los demonios, todos juntos, se arrodillen y empiecen a rogar al Señor, como dice el verso 6 y el verso 10 del Evangelio de Marcos capítulo 5. Luego de que los demonios fueron sometidos, aquel hombre fue liberado. Y podemos leer a la luz del pasaje que acabamos de leer lo que sucedió. Después de haber sido esclavo por una legión completa de demonios, este hombre nuevamente regresaba a su justo y cabal juicio. Sin duda alguna, que el amanecer de ese día se puede decir que fue una victoria contundente nuevamente para el Señor Jesucristo. Fue una victoria majestuosa y palpable del poder del Dios hecho hombre caminando sobre la tierra. Y ahí tenemos la imagen. Aquel hombre fue liberado de sus demonios. Pero estoy seguro, hermanos, que antes de ser liberado, el Señor Jesucristo vino desde Capernaum hasta Gadara, una región donde normalmente los judíos no iban, mucho menos un rabino. Yo estoy seguro que el Señor Jesucristo no vino al azar a Gadara. Yo estoy seguro que cuando Él vino a Gadara, Él tenía el propósito de liberar a este hombre de las fuerzas de las tinieblas. Porque estoy seguro que en los pequeños momentos de lucidez, desde lo más profundo del corazón de este pobre hombre esclavo de su propia maldad, había un clamor de esperanza. Había un clamor hacia Dios pidiendo por ser liberado, pidiendo por una segunda oportunidad. Del mismo modo, como hay muchas personas hoy en día que quizás no estén endemoniadas, pero que quizás sí han sido envueltos y han sido esclavizados por las drogas, por el alcohol, por cualquier otro tipo de vicios, y han hecho su vida de una vida cabal y de vivir una vida pues humanamente agradable y feliz, se ha vuelto una vida miserable. Yo sé que muchos de esos hombres que caminan de esa manera, pobre y miserable, esclavos de sus propias maldades, en los momentos de lucidez, también están clamando
por ayuda. Y a la luz de este pasaje, yo puedo decirle de parte de Dios que si esa es su situación, o conoce a alguien que esa sea su situación, de parte de Dios le digamos, no tiene por qué ser así. Nuestro Dios, el Dios que tiene poder sobre el mar y el viento, también es un Dios que escucha el corazón sincero y el clamor sincero de un hombre en aflicción. Así es que aquí ven al Señor Jesús viniendo desde Capernaum hasta Gadara, y en su trayecto un huracán enorme los enfrentó en el mar, pero no hubo poder humano, ni poder de la naturaleza, ni mucho menos poder de las tinieblas que impidieran que el Señor Jesucristo sanara a este hombre. Del mismo modo, como no va a haber poder humano, ni de la naturaleza ni de las tinieblas, que impidan que Dios sane hoy su corazón, si es su caso, si está clamando por liberación, tenga confianza. El Señor Jesucristo tiene el poder para liberarlo y para darle una nueva vida. Solamente necesita aceptarlo en su corazón. Punto número 1 del mensaje. Marcos 5 del 1 al 3. Si pueden hacer favor de leerlo. Yo quiero llamar su atención a la parte donde dice: enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre. Punto número 1 del mensaje. Viviendo en los sepulcros. Hermanos, es tiempo de que nos demos cuenta desde la perspectiva espiritual del mundo en que vivimos. No importa el nivel social o cultural en el que nos encontramos como sociedad. No importa el nivel económico, ya que ricos y pobres, intelectuales o ignorantes, cuando como sociedad, cuando como seres individuales, como hombres y mujeres, andamos en nuestros propios caminos, sin Dios para guiarnos en cada área de nuestra vida, poco a poco, espiritual, emocional e internamente, nuestra vida se irá volviendo cada vez más sin sentido, sin ilusiones. Las ilusiones que una vez creímos alcanzar, al momento de que las alcanzamos, ya no parecen ser tan agradables. Puede ser el caso de alguien que viene desde un punto muy humilde y ansía tener un muy buen trabajo y ganar mucho dinero, solamente para que cuando ha escalado durante la difícil tarea de la vida, cada una de esas etapas, estudiando y trabajando, cuando llega a obtener el éxito económico, cuando llega a obtener la carrera, cuando llega a obtener el ingreso que tenía deseado obtener, se da cuenta que no le llena su corazón, que lo que él tenía como una ilusión era precisamente eso, algo que no era real, al fin de cuentas, una ilusión. Podemos decir también de aquellas mujeres que tienen en su deseo y su ilusión el convertirse en una madre ejemplar, se desviven por sus hijos, para llegar a formar hombres y mujeres de bien, y eso es una actitud noble, esa es una meta muy noble, pero cuando lo hacen, cuando vuelven de esa noble actitud de forjar a hombres y mujeres de bien el centro de su vida sin tomar en cuenta a Dios, llegará el día en que sus hijos vuelen y ella abra sus ojos una mañana solo para darse cuenta de que se encuentra sola, a pesar de estar rodeada de familiares que le quieren. Cuando nosotros caminamos nuestros propios caminos, sin Dios en nuestra vida, no importa lo que seamos o no importa lo que hagamos, tarde o temprano en el transcurrir indefectible de los años, llegaremos a la conclusión de que nuestra vida cada vez más tiene menos sentido, al grado incluso en algunos casos de que podemos decir
que sin importar el estatus económico, social o cultural, la vida de algunas personas será semejante a la vida de este hombre, como viviendo en un cementerio. Y en un cementerio solamente hay silencio. Allí habitan solamente los recuerdos de lo que fueron alguna vez las personas que quisimos y que estimamos y que compartieron con nosotros, pero que en esta etapa de la vida ya no están más. Ese es el caso de muchas personas hoy en día, viviendo también en un cementerio de una manera metafórica hablando. Una vida desenfrenada del alcohol, drogas y prostitución vacían el alma y el corazón de nuestros jóvenes hasta dejar su vida como viviendo en un cementerio, al grado de perder el gozo de nuestros jóvenes de disfrutar y de siquiera buscar una relación seria, con planes sólidos para un buen futuro. Por otro lado, los jóvenes que terminan casándose con la persona incorrecta, basando toda su felicidad en la superficialidad de la fiesta de bodas, como si la felicidad y estabilidad del matrimonio dependiera de la elegancia de la fiesta o de lo caro del viaje de bodas. Un día luego se despiertan al poco tiempo a la realidad de haberse casado con una persona desconocida y terminan con la horrible pesadilla del divorcio. Allí ves al padre o madre de familia con el sabor amargo del fracaso en sus bocas, al ver cómo sus hijos adolescentes se alejan más y más de una vida estable y fructífera, y se sumergen cada día en un mundo de perdición y excesos. ¿Qué fue lo que falló?, se preguntan sin duda alguna. Si ellos solo les dieron amor, se preguntan, pero ese tipo de amor que ellos le dieron, basado en lo que cada uno pensaba que era el amor, sin consultar a Dios, quien es la figura misma del amor, no es otra cosa que un amor equivocado. No es otra cosa que un amor superficial, que un amor que mata, que un amor que aleja, que pierde y que vuelve la vida y las expectativas de unos padres bien intencionados en miserables. Y a la primera señal de que el Señor se ha acercado a nuestra vida, si ese es el caso, si también nuestra vida cada vez está volviendo más como si viviéramos en los sepulcros emocionales de nuestra vida, hagamos lo que hizo este joven. Si el Señor se ha acercado a nuestra vida como lo está haciendo el día de hoy a través de este mensaje, en lugar de escondernos, en lugar de pretender que todo está bien cuando del interior tú sabes que no es así, salgamos inmediatamente del cementerio en que vivimos en busca de rescate y de liberación de Dios. Punto número 2 del mensaje. Marcos 5:4. Quiero llamar su atención a la parte donde dice, porque muchas veces había sido atado y nadie le podía dominar. Punto número 2, las cadenas del pecado. Se dice que en la antigüedad, hermanos, los grilletes que se ataban a los pies de las personas hacían casi imposible caminar al preso, mucho menos intentar escapar. En nuestra historia más reciente se cuenta de una prisión muy conocida, Alcatraz. Alcatraz era una prisión de la que ningún reo podía jamás escapar. Construida en una lejana isla, en las heladas aguas del mar de la bahía de San Francisco. Luego esta prisión sería célebre por haber sido vencida y unos pocos reos lograron lo que para muchos era imposible. Si bien había sido una vez célebre porque era impasable y nadie podía escapar, luego fue tristemente célebre conocida como la prisión de la cual algunos sí pudieron escapar, de lo cual algunos hicieron lo que parecía que era imposible. Pero mis hermanos, yo también quiero decirles que hay una prisión hoy en día de la cual nosotros jamás podremos escapar, y hay cadenas atadas a nuestro espíritu
que no nos dejan avanzar, aun siendo los hombres más libres del mundo. Esa prisión y esas cadenas a las que nos referimos son la prisión y la cadena del pecado, que vuelve a un cónyuge infiel, sacrificando el amor de su pareja y de sus hijos, si no es el pecado, que vuelve a un padre, a una madre, orgullosos, al grado de querer manipular la vida de sus hijos para lograr sus propias satisfacciones y para lograr las metas que ellos no lograron de una manera tan egoísta, si no es el pecado, que vuelve a un adolescente indomable al grado de escoger el camino de muerte de las drogas y adicciones que muchas veces acaban con sus vidas antes de llegar aún siquiera a la madurez de la vida. La respuesta en todos los casos es el pecado. Ni los consejos, ni las buenas intenciones, ni toda la psicología humana puede dominar la influencia del pecado en la vida del ser humano y traerle verdadera libertad y verdadera paz. Pero Jesucristo sí puede, porque Jesucristo vino precisamente para eso, para hacer lo imposible en lo espiritual, para libertarnos y darnos una nueva oportunidad de vivir. Solo Él tiene el poder para romper esas ataduras. Solo Él tiene el poder para abrir esa llave de la prisión en la que vives. Solo Él tiene el poder para destruir esa prisión y liberarnos. Porque Él ha venido, como dice la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8, para deshacer las obras del maligno. ¿No quisiera usted ser salvo por Jesucristo? Invítelo a reinar en su corazón. Solamente tiene que reconocerse pecador de manera sincera. Todos lo somos, pero algunos no lo reconocen. Y pedirle a Cristo con todo el corazón que lo necesita como su Rey y Señor. Sin duda alguna Él lo hará. Punto número 3 y último. Marcos 5 del 15 al 20. Jesús le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales, salvos para predicar. El tema central de este mensaje es llevarnos a entender que Dios no solo nos salvó una vez que nos ha liberado del pecado, para no ser condenados, no solo nos salvó para ir al cielo y tener vida eterna, sino que también nos ha salvado de nuestro modo pasado de vivir, para poder ser testigos de su poder, para poder compartir la grandeza y la misericordia de Dios en nuestras vidas de primera mano. Vea usted lo que pasó en este pasaje. Vea usted que cuando el Señor Jesucristo libera a este muchacho de una manera poderosa, como solo Él podía hacerlo, había gente alrededor observando. Pero vea cómo reacciona la sociedad de aquel tiempo y la sociedad de esta región de Gadara cuando ven que ocurre este milagro. Vea cómo reacciona la sociedad, porque realmente la sociedad en la que vivimos hoy no ha cambiado mucho también en su modo de reaccionar cuando ven el milagro y el poder de Dios actuando en la vida de hombres y mujeres actuales. Versículo 15 dice que cuando vieron lo que Jesús había hecho, los hombres de aquella región tuvieron miedo. No tenían miedo de verlo andar en los sepulcros, pero una vez que lo vieron sano, en su justo juicio, entonces tuvieron miedo. La gente de hoy en día, al igual que la de aquel tiempo, hermanos, se impacta de ver vidas transformadas, de ver un cristianismo genuino predicado en nuestro estilo de vida más que en nuestras palabras. Eso es lo que la gente impacta al día de hoy. La gente se impacta hoy de ver vidas transformadas y de ver a hombres y mujeres temerosas de Dios antes de impactarse por ver matrimonios destruidos, antes de impactarse por ver a hombres que sean mal hablados, mujeres
rebajando su dignidad al no darse a respetar. Es decir, hermanos, el mundo está impuesto a los escándalos y a la miseria de la vida. Que cuando ve verdaderos cristianos, no dije, escuche usted, no dije gente que va a la iglesia los domingos y vive como perdidos toda la semana, sino verdaderos cristianos que reflejan la luz de Cristo todos los días. Entonces se impacta. Luego de que ese impacto suceda, la mayoría de las veces la reacción natural de la gente, irónicamente, en lugar de querer acercarse para ser también transformados por el poder de Dios, irónicamente y sorprendentemente, en muchos casos, la reacción de la sociedad es de temor y de rechazo. No te acerques conmigo. Yo estoy bien, estoy conforme con mi vida. Versículos 16 y 17. Sin duda alguna, el peor error de nuestra vida. Un predicador dijo acertadamente, hablando de este pasaje, que hoy en día, si el Señor Jesucristo hiciera un milagro de las proporciones que hizo al expulsar una legión entera de demonios, lo que la iglesia debería de hacer es hacer una campaña de milagros. Pero sin embargo, si la iglesia es representada como la sociedad de Gadara, en lugar de pedirle que el Señor se quede, le dicen que se aleje de sus contornos. Usted debe entender, si ese fuese el caso, si el impacto que usted causa en otras personas no es el de que quieran acercarse, no todas querrán rechazarlo, pero sí habrá algunas. Y usted debe estar preparado. Usted debe entender que por incomprensible que parezca, como cristiano y temeroso de Dios, usted en algunas ocasiones va a padecer rechazo, incomprensión, malos tratos, envidias, malas caras, etc. Usted va a padecer por ser un hombre íntegro y temeroso de Dios. Más por eso, en lugar de que usted vaya a padecer si fuera un borracho. O si usted fuera un borracho, usted no tiene que preocuparse por padecer rechazo. El mundo de hoy no rechaza a los borrachos. Si usted fuese un mal hablado, entonces no se preocupe porque no va a padecer. Si usted fuese chismosa, etc. Pero cuando usted empieza a vivir en la manera en como Dios quiere, no siempre, pero en algunos casos encontrará rechazo. Es normal, mejor prepárese. Mire usted, Jesús acaba de hacer uno de los milagros más poderosos de su ministerio, y en lugar de rogarle que se quedara para hacer una campaña de salvación en su región, le ruegan que se vaya. No se extrañe si en algún momento de su vida eso le pasa a usted también. Por último, nadie mejor capacitado, escuche usted, nadie mejor capacitado para hablar de la bondad de Dios que alguien que sufrió en carne propia las cadenas del pecado. Es tiempo de dejar de orar para que Dios mande a sus siervos para contar de las grandezas del Señor y para dar fe de su misericordia a nuestros seres queridos. Es tiempo de orar para que Dios nos use a nosotros mismos para ser esos siervos escogidos, gustosos de compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida con su bondad y con su misericordia. Conclusión. Es tiempo de llevar nuestro cristianismo a un nivel más alto de compromiso con el Señor. Si somos conscientes que jamás hemos contemplado siquiera servir a Dios y solo hemos sido espectadores del trabajo de otros en lo que al compartir del Señor se refiere, de las actividades de la iglesia, hoy es tiempo de cambiar. No se preocupe tanto por la preparación, aunque esta en su lugar está bien y es necesaria. Pero entienda que la mejor predicación se da en la forma de conducirse con los demás como Dios manda. Usted experimentará que es siempre mucho más fácil que las personas vean el Evangelio a través nuestro a que se los contemos con nuestras palabras. Con todo,
Una pregunta última para llevarnos queda en el aire. ¿Cuántas almas han aceptado a Cristo por ser usted un instrumento de Dios? ¿Es usted un instrumento de Dios ahora? ¿Se ha preguntado alguna vez el propósito para el cual el Señor lo salvó, aparte de no ir al infierno? Ore conmigo. Señor, gracias, porque nosotros podemos haber tenido algunos pecados, o podemos haber sido literalmente esclavizados por el pecado como este hombre, pero tanto a unos como a otros, en tu gracia nos has salvado los que te hemos aceptado. Si hay alguien que no te ha aceptado, yo oro para que hoy, a solas contigo, arregle cuentas. Tu palabra dice: venid a cuentas, venid y estemos a cuentas. Y si tus pecados fueren tan rojos, van a ser emblanquecidos. Eso es lo que tú quieres, Señor. Pero también está claro que el propósito para salvarnos es porque tú quieres usarnos luego como instrumentos. Ya ves, este hombre quería seguirte en tu ministerio, pero tú le dijiste no. Ve mejor a los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. Permite que cada uno de los que nos escuchan, que forman parte de este ministerio, que hemos abrazado, Señor, tu bondad y hemos experimentado tu misericordia, podamos ser instrumentos de primera mano en nuestra familia. En el Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos gracias. Y a ti sea la honra y gloria en Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y que el Señor nuestro Dios les bendiga ricamente. Nos vemos pronto.